Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Cuando Dios firma solo, basado en el capítulo 15 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este maravilloso día. Gracias porque tus bendiciones siguen estando sobre mí. En tus manos entrego este mensaje del día de hoy. Pon en las palabras de mi pastor todo lo que necesito para ser edificada. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Enseñar tu palabra nos permita conocerte más y parecernos más a ti. Imploro, Señor, tu guía. Imploro, Padre, que la palabra guiada por el Espíritu nos inspire a mejorar y siempre a parecernos a ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos para Génesis 15 o no? Génesis 15, vamos a tener nuestra parte de la Escritura desde Génesis 15, donde vamos a mirar el texto. No lo vamos a leer todo desde el comienzo, sino que por las partes que vamos a ir trabajando, vamos entonces a ir leyendo. Se me ocurrió llamar este mensaje Cuando Dios firma solo. Cuando Dios firma solo. Y aquí encontramos algo importante, y es que Dios renovó su promesa a Abraham, declaró justo a Abraham por la fe, confirmó el pacto pasando solo entre los sacrificios. La promesa no dependió de Abraham, sino de Dios. Y la idea que uno va a tratar de tener aquí y que usted va a tratar de llevarse es: la fe no produce el milagro. Descansa en el Dios que ya se comprometió. La fe no produce el milagro. Descansa en el Dios que ya se comprometió. Es la idea que vamos a trabajar. Vamos a ver en grosso modo la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el 14 para entrarnos ya en el 15 de una vez. Dijo Dios: vete. Entonces Abraham salió sin conocer el destino, no tenía tierra, no tenía descendencia, solo tenía una promesa. O sea que la fe en este hombre comenzó caminando, no entendiendo, y quizás es la misma situación que puede vivir cada uno de nosotros. Luego encontramos de este personaje el desliz en Egipto, que está en Génesis 12. Sabemos que tuvo hambre, hubo miedo de parte de él al ver a su hermosa esposa Sara, y le dijo: diga una mentira piadosa. El hombre de la promesa falló, pero Dios aún así no le canceló la promesa. Lo que uno puede ver acá es que la fidelidad de Dios no dependió de la perfección de Abraham. Y ahí es donde entonces hay que quitarlo de la meritocracia, que es que yo hago, que yo soy. No. Mire, el hombre falló, mintió por miedo, y eso lo sabemos, y aún así la fidelidad de Dios no dependía de la perfección o de la imperfección de ese hombre, sino de su fidelidad. Yo te daré. Y le había prometido un montón de cosas y no le quitó en absoluto nada. Es la anterior. Para devolverla. Listo. Yo no he movido nada. Ahí sí. Cada quien por su lado. Encontramos después en Abraham que
Abraham y Lot se separaron. Lot eligió lo mejor a la vista, Abraham soltó, es decir, la promesa de Dios me la dio, ahí sí fue muy acorde, Dios me dijo, entonces escoja usted su tierra, váyase usted por donde quiera, porque hubo un problema entre los pastores y ya hay problemas familiares en los negocios, entonces es mejor como que separarse. Después Dios habló, alza tus ojos y le dijo, mira todo lo que yo te voy a dar. A veces Dios habla con más claridad cuando aprendemos a soltar, es decir, a confiar en Él. Puede ser en ese momento donde ya Él decidió, después de la mentira, después del miedo y teniendo ya más presente, es Dios quien prometió. Entonces ahí como que Dios a veces habla con más claridad cuando aprendemos a soltar, a confiar más en Él. Y viene la victoria. Victoria afuera, vacío adentro. Génesis 14. Abraham, hasta ahí se llama es Abraham. No sé por qué aparece, yo de pronto lo coloqué así, es Abraham venció reyes, rescató a Lot, fue reconocido, pero no tenía heredero. Esa fue la situación que él estaba viviendo acá. Logró vencer en una batalla, salió como un gran vencedor, rescató a Lot y fue reconocido por el rey de Sodoma, pero no tenía heredero. Ahí está un poco, digámoslo así, frustrado el hombre, y podemos decir que la verdadera lucha no era militar, era más bien interna. Es decir, Dios me ha prometido tierra, me ha prometido descendientes, me ha prometido bendición, pero yo no tengo hijos. El éxito externo no resolvió el vacío interno del corazón de este hombre. Aquí entonces puedo entrar para relacionar la siguiente historia, vivir entre la promesa y la llave. Y podemos decir lo siguiente, y es lo que dice ahí en la pantalla. Todos hemos estado en ese lugar incómodo donde existe una promesa, pero todavía no existe el resultado. Dios prometió, pero aún no había un hijo, no había tierra, no había evidencia. Es como tener contrato firmado, pero sin la llave. Esa tensión se llama espera. La pregunta que quiero que podamos resolver en esta enseñanza es: ¿confío cuando lo único que tengo es la firma de Dios, pero aún no tengo la llave? ¿Por qué esa frase? Porque les voy a relatar esta historia, o esta historia no, sino ubicarla más en nosotros. Vivir entre la promesa y la llave. Piénselo así, vivir entre la promesa como Abraham y la llave. La promesa de la tierra sin tener tierra, la promesa de descendientes sin tener descendientes. Y ahí es donde entonces entro a comentarles. Todos hemos estado en ese lugar incómodo donde existe una promesa, pero todavía no existe el resultado. Tenemos una palabra, tenemos una esperanza, pero aún no vemos nada concreto en nuestra vida. Imaginémonos que les aprueban una casa, me aprueban una casa. Firmamos los documentos, o más bien un crédito para la casa. Sí, miremoslo así, nos aprueban el crédito para la casa, firmamos los documentos, está legalmente todo a nuestro nombre, ya todo está, el préstamo, la casa está lista, todo, el banco confirmó, el contrato está sellado. Imaginémoslo así. Pero todavía no tenemos la llave de la casa. ¿Sí o no? No la tenemos. La casa es suya, pero no la ha habitado todavía. No la puede habitar todavía. Vive entre lo que ya fue firmado y lo que todavía no se ha manifestado. Ese espacio se llama tensión. ¿Sí o no, amor? Se llama tensión. Es eso, tensión. Y ahí es donde está Abraham.
en Génesis 15, Dios le prometió descendencia, le habló de la tierra, le dio la palabra, pero no había hijo, no había posesión de la tierra, no había evidencia visible. Tenía promesa, pero no tenía cumplimiento. Y uno tiene que ser muy honesto con esto. Esa historia no es solo la de Abraham, también es nuestra. La historia de Abraham también es nuestra. Mi esposa y yo hemos vivido momentos donde sabemos que Dios habló, sabemos que Dios prometió, pero todavía no vemos la llave en la mano. Y esa situación la hemos vivido, lo estoy comentando como una experiencia real, vívida. Y estoy seguro de que no somos los únicos, no somos los únicos. Aquí hay matrimonios esperando respuestas. Hay padres esperando por sus hijos. Hay personas esperando sanidad. Hay líderes esperando puertas abiertas. Hay personas esperando un trabajito. Hay corazones esperando restauración. ¿Estamos esperando o no estamos esperando? O sea que la historia no es solo de Abraham. Todos conocemos ese espacio entre la firma de Dios y la llave. Esa firma, Dios, como dice el título, Dios firma solo. Y desde que Dios haya firmado, eso se va a cumplir en nuestra vida. Y esa espera es la tensión. Cuando llegue la llave, cuando se cumpla la promesa, cuando se cumpla lo que Dios ya nos dijo, en ese espacio, después de que Dios ha firmado y esperamos, esa es la tensión que estamos viviendo. Todos conocemos ese espacio entre la firma y el cumplimiento, la llave. Pero ese espacio no es vacío, es formación, es capacitación de parte de Dios. No es un abandono, yo lo creo, y es más bien un proceso donde Él nos enseña a esperar, a tener paciencia, a no desesperarnos, a esperar solo en Él, a no estar comentando ni diciendo malas cosas de Dios. No, no es un silencio definitivo de parte de Dios. Es Dios trabajando donde aún no vemos nosotros. Entonces, vuelvo y digo, la pregunta ya no es solo mía, no es solo de mi esposa, es nuestra. La pregunta la vuelvo a lanzar, varias preguntitas basados en esta enseñanza. ¿Confío cuando solo tengo la firma de Dios? ¿Confío cuando solo tengo la promesa de Dios? ¿Confío solo en eso? ¿O también empiezo a buscar por otro lado cómo lo va a hacer Abraham más adelante? Confío cuando solo tengo la firma de Dios. La siguiente pregunta: descanso aunque todavía no tenga la llave, descanso aunque todavía no vea cumplida la promesa, descanso aunque no vea todavía la respuesta de parte de Dios. La siguiente pregunta: creo que el contrato es válido aunque el tiempo pase y no se dé nada. Creo que el contrato que Dios ha firmado, la firma que Dios puso en ese contrato, sí es válida aunque pase el tiempo, pasen los años y no se dé nada. Porque le digo, si Dios firmó, la historia ya se está moviendo. Si Dios firmó, si Dios le dijo algo, ya téngalo por seguro, se está moviendo. Pero se dará en el tiempo de Dios. Y si Él caminó solo entre los sacrificios, como lo veremos más adelante, Él solo caminó entre los sacrificios que hizo Abraham, entonces no estoy solo en mi espera. Ni yo, ni mi esposa, ni usted estamos solos. Si Dios ya firmó, eso lo cambia todo, en absoluto. Así que, en primera instancia, yo soy tu escudo, fue lo que le dijo Dios
a Abraham. Ahí entonces yo me tengo que ver reflejado, usted tiene que ver reflejado en esto. Si Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, primero me abraza, luego me responde, y ahí es donde vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 1, y está ahí adelantico, ¿cierto? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios se dio antes de dar cosas. Así es nuestro Dios. Se da a conocer antes de regalarnos cosas, antes de darnos privilegios. Primero presencia, luego provisión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y le había dado su hijo, le había dado su tierra, le había dado una palabra, no más. Más adelante va a firmar el contrato. Cuando la promesa tarda, mi fe descansa en quien es Dios. Cuando la promesa tarda, mi fe descansa en quien es Dios, no en lo que veo. Por favor, ahí tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Porque a veces creemos que es que Dios me va a dar y entonces no me da, abandono la fe. No, Dios se da a conocer con su amor. Yo soy tu escudo, yo soy tu salvador. A Dios le importa el alma. Dios vino a salvar el alma de nuestra vida primero. Entonces, ¿busco la herencia o al hijo que la prometió? A veces buscamos más la herencia, ¿cierto? A veces buscamos más el regalito, el regalo, que al que regala. Y en el Evangelio hay que buscar primero es al que regala, porque Él ya nos dio el regalo de la salvación. Entonces, si nos dio el regalo de la salvación, busquemos al que nos regala. No sigamos buscando más regalitos. Es como la idea, pues, en esta primera parte. ¿Qué me darás? ¿Qué me darás? Aquí entonces me permito hablar con Dios. En esta parte vamos a ver los versículos 2 al 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El hombre se atrevió a decirle eso a Dios. Pues Abraham no fue un hipócrita, no. Abraham habló con honestidad, no ocultó su inquietud, y esa es la que uno tiene que decir también. Pues la fe se quebranta. Yo creo que ustedes han vivido que su fe se ha quebrantado en instantes, que hemos dudado. Esto de este hombre nos muestra esa fragilidad. Cuando la promesa tarda, mi fe no se calla, Señor, pero ¿por qué no? Y es así como nos hemos puesto, no, ¿por qué se está demorando? ¿Por qué no se da este resultado? Tanto tiempo que llevamos. Entonces uno conversa con Dios. Cuando la promesa tarda, mi fe no se calla. Conversa con Dios, pregunta. Hasta a veces llegamos a insultarlo, a irrespetarlo, sabiendo quién es Él, y nos enojamos. ¿Dialogo con Él o acumulo frustración en silencio? Porque así estamos muchas veces, cargados contra Dios. Como cuando nos cargamos contra una persona y dejamos que eso se cargue y en un momento dado eso detona. Y entonces nos explotamos contra la persona y contra la persona que uno más ama. Así es un amor, así me ha pasado con usted. Yo dejo y acumulo, y cuando llega el momento que ella me da la oportunidad, ¡pum! Ahí. Y entonces llegamos así con Dios y estallamos. El hombre fue así. Pues Señor, es que yo no tengo hijos, yo no tengo tierra, usted me está prometiendo un montón de cosas. Entonces el hombre, ahí donde dice, me permito hablar con Dios con la claridad del asunto. Y dice muy rápido. Luego nos encontramos con los versículos 4 al 5, donde le dice Dios, mira las estrellas. Y es ahí donde uno tiene que decir,
aprendo a mirar arriba. Y ahí encontramos los versículos 4 y 5 que dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham habló con Dios. Cambia su mirada cuando le muestra con una ilustración las estrellas. Así es Dios, nos muestra con ejemplos prácticos. Mira, y le cambia su mirada de su edad al cielo. Cuando la promesa tarda, mi fe necesita cambiar de enfoque, porque el hombre decía: yo soy viejo, ya no. Bueno, entonces le dice: mira, así como son las estrellas, es la ilustración. Dios usa ilustraciones muy bonitas. Así será tu descendencia, no importa tu edad, no importa nada. Cuando la promesa tarda, mi fe necesita cambiar de enfoque, y creo que necesitamos cambiar de enfoque también a veces. Pero que el enfoque sea hacia Dios. Busque primero a Dios. Quizás necesite la guía de un líder, pero que sea un líder espiritual, un líder maduro, un líder no rajatabla, de esos que cortan la cabeza por todo, de un líder sensible, de un líder que ame a Dios, que ame al prójimo, para que si en un momento dado usted está desorientado, lo lleve por donde debe ser. Pero primero busque a Dios. ¿Me permito mirar arriba antes de ir a buscar a los demás? ¿Miro mis límites o la fidelidad de Dios? ¿Tenemos límites? Sí, y todos los tendremos y cada uno sabrá cuáles son, pero la pregunta es: ¿estoy mirando mis límites o estoy mirando la fidelidad de Dios? Y seguimos. Y creyó. Aquí está la clave del capítulo 15, el versículo 6 es la clave. Y creyó. Aquí entonces, si él creyó, ¿cómo debemos de vernos nosotros? Confiar cuando aún no veo. Y es lo que nos dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no tenía evidencia de nada, pero tenía la palabra de Dios. Creyó en un hijo y descendencia prometida. Ya empezó el hombre a creer, después de cuestionar también a Dios, o de cuestionar su situación particular. Cuando la promesa tarda, mi fe no fabrica resultados, se apoya en el carácter de Dios. Entonces, ¿intento controlar o descanso? ¿Cómo estamos ahí nosotros? Cuando la promesa tarda, mi fe no produce el resultado, descansa en el carácter de Dios. Vamos a mirar hasta ahora esta ilustración que les voy a decir para ir entendiendo este asunto de creer, porque este es el meollo del asunto. Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a mirar. Al subir a un avión, ya creo que hemos experimentado la mayoría subirnos a un avión. Pues cuando nos subimos a un avión, yo por lo menos no reviso los motores, no controlo la cabina. Lo único que hago es confiar en el piloto. ¿Por qué? Porque la fe mía no va a impulsar el avión. La fe mía se sienta, se abrocha y descansa y espera llegar al lugar donde vamos a llegar. ¿Es así o no es así? Ninguno se sube al tren, al metro y le va a preguntar allá al conductor nada, ¿cierto? Se sube y tranquilito. Entonces, estoy intentando controlar a Dios, lo que solo Dios puede cumplir
o estoy reposando en su fidelidad? ¿Trato de controlar a Dios, manipularlo, o descanso en lo que Él me ha prometido, en lo que Él me ha dicho? ¿Qué fue lo que creyó Abraham en este capítulo 15? ¿Qué creyó Abraham? Génesis 15 dice, versículo 1, no temas, yo soy tu escudo. Creyó en eso, que Dios iba a ser su protector. Versículo 4 dice, un hijo tuyo será el que heredará. Es decir, le creyó, aún siendo viejo y mi esposa estéril, él lo prometió, le creyó. Y luego le dijo en el versículo 5, así será tu descendencia. Creyó esas tres palabras de Dios. Se las creyó, se las confió completico. Entonces, Abraham confió en esa palabra concreta de Dios. Dios lo protegería, le daría un heredero, multiplicaría su descendencia. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué es lo que no debemos de hacer nosotros? Abraham no abrazó una emoción. No abrazó una emoción. Se apoyó en una promesa específica que Dios le había dado. No fue emocionalista, no, fue muy concreto. Me dio estas tres palabras. Y esa confianza le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios. Entonces Dios dijo, tú eres justo, y ahí lo declaró justo. Es decir, justicia en este capítulo es fe, es fe. No es actuar con rectitud, que mi hermano me pegó, entonces que yo le voy a pegar. No, no, es justicia en este capítulo, es creer en Dios. Vamos a ver otra ilustración para mirar lo de creer. Un cirujano entra al quirófano. El paciente está dormido, no ve el procedimiento, no controla nada. Solo confía en el médico antes de cerrar los ojos. Yo soy muy malo para la anestesia y por allá me explicó Adriana, la esposa de Omar, que cuando uno entra a cirugía o entra a alguna resonancia donde lo van a anestesiar completamente, tal como entra uno despierta y yo entro nervioso, entro muy mal y de esa manera yo despierto agresivo y fuerte y mal. Ya voy a tener que, después de lo que ella me dijo, que uno entra y si entra sereno, despierta sereno, entrar así cuando me toque nuevamente. Porque no confiaba en todas esas cosas en un momento dado. Entonces, con esta ilustración, esta persona que entra al quirófano solo confía o confió en el médico antes de cerrar los ojos. Confiemos. La operación no dependía del paciente, dependía del cirujano. Y así fue con Abraham. No vio el resultado. Confió en quien tenía la capacidad, que era Dios y le había prometido. La fe no hace el milagro. Confía en quien lo hace. Eso quizá le esté desbaratando a usted conceptos de fe. Pero en este caso la fe no hace milagro. La fe fue confiar en Dios y se le contó por justicia. Confiar en quien le había prometido estas tres cositas. Y miremos otro ejemplo muy parecido al de este caso de Abraham, el diagnóstico y la palabra del médico. Imaginémonos a una pareja que lleva años intentando tener hijos. Han recibido malas noticias médicas, los exámenes no son alentadores. Un día van donde un especialista reconocido, él revisa todo y le dice, sí es posible, vamos a iniciar tratamiento, hay esperanza real. Ellos todavía no tienen el bebé en brazos, no hay embarazo visible, no hay prueba positiva aún. Lo único que tienen es la palabra del médico. Pero esa palabra cambia su ánimo, cambia su expectativa, cambia su manera de vivir los siguientes meses. No produce resultados todavía. Confían en que tienen la capacidad. Y así es Abraham. No tenía un hijo, no tenía evidencia, solo tenía la palabra. Un hijo tuyo será el que te heredará. Así será tu descendencia, y él creyó.
La fe no fabricó el milagro. La fe descansó en quien lo prometió, que fue Dios. Aprendamos eso, por favor, mis hermanos. Abraham vio mi día, dice el mismo texto. Acá entra Jesús en el pasaje. Abraham vio mi día cuando mi fe mira a una persona. La promesa no terminó en Isaac. El cumplimiento final es Cristo. Cuando la promesa tarda, mi fe mira más allá de mí. Mira hacia Jesús. Espero bendiciones o al Cristo prometido. Voy a tratar de desglosar un poquito esta frase de Juan que tiene que estar conectada directamente con este pasaje. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 8:5, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se alegró. Y uno empieza a mirar el texto y uno dice, y Dios se le apareció. Sí, por allá hay 3 pasajes donde dice que Dios se le apareció, Dios. Y en uno de ellos aparece con 2 seres celestiales. Pero ese es Dios el Padre. No es Jesús. No. Cuando Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, se alegró. Aquí Jesús no está hablando simplemente de una fecha futura. No está diciendo, Abraham vio un calendario. Está diciendo sencillamente, vio mi día. Mi día, no más. Dice mi día. Y ahí ese mi que dijo Jesús lo cambia todo realmente. ¿Qué significa mi y mi día? En el contexto de Juan 8, Jesús está revelando quién es Él. Lo está diciendo en el capítulo 8 de Juan. Hay unos versículos donde Jesús declara, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Entonces, en ese pasaje, el centro del pasaje no es el evento, en Juan 8, no es el evento, sino la identidad. Jesús está diciendo, Abraham vio mi día y se gozó. El día está unido a Jesús. Es decir, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de la hora y del día, se refiere al momento de su misión, que su misión se cumple, su manifestación. Yo soy el Cristo que voy a dar mi vida por ustedes y voy a resucitar para salvarlos. Entonces, ese día se refiere precisamente a su muerte, resurrección. Por eso, la palabra que se conecta con este capítulo 15, que Jesús dijo, Abraham me vio y se gozó, ese día vio Abraham mi día y se gozó. Lo que está mostrando entonces es que Abraham no vio a Jesús caminando por Galilea, no vio la cruz de Jesús, no. Pero sí creyó en la promesa de Dios que traería bendición a las naciones, porque le digo, tu descendencia traerá bendiciones a las naciones, tu descendencia. No tus hijos, sino tu descendencia, y tu descendencia, Pablo aclara, es Cristo. Tu descendencia, Cristo traerá bendición a las naciones. Jesús está diciendo, cuando dice allí Juan 8, 58 y 56, está diciendo, ese día soy yo. Esa promesa se cumple en mí. El día que Abraham esperaba, tenía rostro, no sabía que era el de Cristo, tenía nombre, no sabía que era el de Cristo, tenía promesa, se iba a cumplir en Cristo, en un descendiente, él no sabía cómo era. Así que ese día no es solamente ese momento de tiempo, el día realmente es una persona, el día es Cristo, esa persona es Jesús, que dice, ese día se cumplió, voy a dar mi vida para salvar a las naciones,
descendiente de Abraham soy, voy a cumplir lo que se había prometido desde el Padre. Así que la fe de Abraham no termina en Isaac, no termina en Canaán, no termina en prosperidad. Miraba más allá, miraba al cumplimiento final que era Cristo salvándonos a todos nosotros. Entonces, cuando la promesa tarda, hermanos, iglesia, mi fe no se queda en resultados. Mi fe mira a Cristo, porque si el cumplimiento es una persona, mientras tenga Cristo, no estoy esperando en vano. Créalo, hermano. Mientras estemos mirando arriba hacia Cristo, nada es en vano. Reitero la pregunta entonces, ¿estoy esperando solo una bendición o estoy esperando al Cristo que es el cumplimiento de la promesa? Y luego entramos Dios camina solo, como el título que les di al inicio. Porque aquí en este pasaje, Dios camina solo, Dios firma solo, el pacto no depende de mí, no depende de usted. Aquí es donde Dios entra y firma solo, promete, da promesas, da una palabra, la da Él, su fidelidad la cumple, no dependiendo de nuestras debilidades. Abraham se durmió en pleno pacto, Dios firmando el contrato y él dormido. Dios pasó entre los sacrificios. Cuando la promesa tarda, mi seguridad descansa en el compromiso soberano de Dios. Vivo como si todo dependiera de mí. Los versículos van del 7 al 21 y dice, sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los camodneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jesubeos. ¿Qué pasa acá? Dios camina solo. ¿Qué ruido hay por ahí? ¿Alguien está por ahí con un ruido? Bueno, resulta que en el rito antiguo, de lo que está hablando acá un rito, ambas partes, Abraham y Dios, y era la cultura, Dios toma esa parte de la cultura, cuando dos personas iban a hacer algún negocio, hacían algo como está aquí sucediendo. ¿Qué sucedía? Ambas partes caminaban entre los animales. Cogían un animalito y lo partían a la mitad. Ponían una mitad enfrente de la otra y se paseaban por la mitad del animal partido como símbolo de la promesa. Resulta que aquí hace lo mismo Dios. Ambas partes caminan entre los animales, pero aquí solo Dios pasa. Abraham coge los animales, los parte, coloca un animal, la mitad a un lado y la mitad al otro, mirándose. Los hombres pactaban caminando entre las mitades y decían, si yo no cumplo, que me pase lo mismo. O sea,
O sea, era un compromiso extremo. Entonces Abraham partió los animales, los puso ahí y se quedó dormido. En pleno culto con Dios se queda dormido, como muchos de los que están acá, que están dormidos. Oye, yo tengo una capacidad tan buena, un don de Dios, de hacer dormir. Ese es el don que Dios más me ha dado, más maravilloso, tan lindo, ¿cierto? Yo le agradezco a Dios por ese don tan hermoso que me ha dado. Bueno, ahí los desperté. ¿Cómo le ocurre que queda dormido ese hombre? ¿Qué hace Dios? Desciende en forma de fuego. O sea, no es que se haya convertido en fuego, no. Pasa un fuego de extraño, no se sabe dónde apareció, pasa por entre los animales, camina. Esto es impactante. Dios dice implícitamente, cuando pasa por ahí, si no cumplo, que me suceda esto. Mire lo que dijo Dios. Si yo no cumplo, que me suceda lo mismo. ¿Qué puedo decir yo con esto? Cuando la promesa tarda, mi seguridad no está en mi desempeño, está en el compromiso soberano de Dios. ¿Qué dice Dios que hagamos? Si Dios le ha prometido algo, usted no caiga en la tentación de hacer lo que no le corresponde. Deje que sea Dios. Yo les he dicho, en nuestro caso particular, Dios le dijo a mi esposa en una noche de oración donde mordía una almohada, ¿cierto? Menos mal que no era a mí. Gritando, 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 porque no sabíamos qué hacer, y Dios le dijo, quédese quieta, yo le digo cuándo se mueve. ¿Y usted cree que eso fue al día siguiente la respuesta? 3 años y medio se demoró Dios para responder. ¿Usted imagina 3 años y medio esperando que no nos moviéramos? Uno tiene que aprender, y por eso lo digo, aprende uno a no moverse. Cuando la promesa tarda, mi seguridad no está en mi desempeño, está en el compromiso soberano de Dios. No soy yo sosteniendo el pacto, fue Dios quien lo dijo. Yo puedo prometer hoy, ve, yo te prometo esto, pero yo me puedo morir ya y no le puedo cumplir. Pero Dios lo prometió, Dios lo cumple. Es Dios sosteniéndome a mí. Yo no puedo sostener la promesa, es Dios quien me sostiene. Entonces estoy viviendo como si todo dependiera de mí o descansando en Dios que ya firmó. ¿Cómo está la situación? Qué difícil, ¿cierto? La promesa incluye proceso. Sí, Dios le prometió a Abraham que la descendencia iba a tener su tierra, pero habrá espera y aflicción, el cumplimiento atravesará la historia. Cuando la promesa tarda, el proceso no es fracaso, es formación. ¿Se está demorando? No es fracaso, no se frustre, aprendamos, es preparación de parte de Dios. ¿Veo abandono o preparación? Veamos más bien preparación. Cuando Dios no responde cuando yo quiera, Él responde cuando Él quiere. Entonces, eso está en los versículos del 13 al 16, donde le dijo que iban a estar en tierra ajena, serían oprimidos 400 años en Egipto, después de eso saldrán con gran riqueza, vendrán tus padres y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá. Bueno, les habla de todo eso, de las aflicciones. Mire, aún así, prometiéndole cosas, le digo, a usted no va a estar libre de las aflicciones, y usted se va a morir también le dijo eso. Así que esta idea de Génesis de este hombre se ve desarrollada ya en el Nuevo Testamento. Abraham creyó antes de la ley, del ritual. La fe precedió la estructura, es decir, la relación con el Señor es antes que los rituales. Antes que los rituales. Cuando la promesa tarda, mi fe depende de relación, no de ritual. ¿Confío en prácticas o en Dios? Es que yo hago esto para que Dios haga. No, yo soy santo y debo de vivir como santo. Sí, Dios me alcanzó, Dios nos alcanzó, y a partir de ese encuentro es que debemos de vivir como nos manda la Escritura. Esta historia de Abraham, por favor, esta historia, cuando Dios firma solo,
no exalta a Abraham, no lo está exaltando, exalta al Dios que camina solo entre los sacrificios. Abraham no fue un héroe lleno de certezas, no. Es un creyente en medio de la incertidumbre. Y si somos honestos, yo también lo soy, usted también lo es. ¿Sí o no, hermanos? Andamos a veces en la incertidumbre, esperando. Aquí hay personas con promesas, pero no tienen evidencias de parte de Dios todavía, ¿o no? Que Dios les ha prometido cosas. Con palabras de parte de Dios, pero sin resultados visibles, ¿o no? Por este caso que les estoy comentando, esperamos 3 años y medio. Y después de los 3 años y medio, el 1 de agosto, se cumplió la primera parte y pensamos que ahí finalizaba todo. El 1 de agosto del año pasado, del 2025. ¿Y sabe cuándo vino a finalizar todo? El 12 de enero de 2026, 6 meses después. O sea, son las cosas de Dios, con la palabra pero sin resultados visibles. Tenemos la casa, aunque no tengamos la llave, ¿sí o no? Con fe, pero en medio de la espera. O sea, tenemos fe, pero no ha llegado nada, pero Dios ya lo dijo. Por eso volvamos al inicio de esta historia. Volvemos a la casa aprobada, el crédito aprobado, volvemos al contrato firmado, firmamos con el banco, el préstamo, ya con el dueño de la casa, con todo, volvemos a la llave que todavía no llega. No ha sido entregada la llave. Tenemos contrato, aunque no tengamos la llave, pero la firma es válida. ¿Por qué? Porque Dios fue el que firmó, Dios fue el que dijo. Y eso es lo que Génesis 15 nos está gritando. Dios ya firmó, Dios ya te lo dijo, Dios ya te prometió, ya Dios te lo dijo. Esperemos. Abraham durmió, pero Dios no caminó. Abraham preguntó, pero Dios se comprometió. Abraham creyó, pero Dios selló el pacto. La fe no produce la promesa, hermanos. La fe no obliga a Dios a actuar. La fe descansa en el Dios que ya se comprometió con usted, que ya se comprometió conmigo. Así que, hermanos, aunque todavía no veas, aunque todavía esperes, aunque todavía duela, Él ya firmó. Y si Dios firmó, la historia no está detenida, se está moviendo a su favor. Y si la firma es de Dios, la llave llegará a su tiempo. Por eso, no caminemos con ansiedad, caminemos en confianza. Y miremos leamos esta ilustración. Un padre firma como garante para que su hijo obtenga vivienda. El hijo no tiene respaldo suficiente, pero el padre pone su nombre, firma por el hijo. Desde ese momento el contrato depende del padre. Así es Génesis 15. Dios puso su nombre, firmó por nosotros, firmó solo. Dios asumió la responsabilidad y Dios sostuvo a Abraham. Así que mis hermanos, les invito, inclinen su cabeza y vamos a orar al Señor pidiendo, orando, agradeciéndole. En fin, como usted se haya sentido, como Dios le haya hablado en esta oportunidad. ¿Vivo como si todo dependiera de mí? Piénselo. Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te lo suplico, Padre. Que tu palabra en esta oportunidad me ayude a entender que mi confianza está puesta en ti. Siguiente pregunta y respóndase. ¿Estoy intentando producir lo que solo Dios puede cumplir? Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Yo no puedo producir, Señor, lo que tú produces. Tu promesa es tu promesa y tú eres fiel. Así yo sea infiel, pero no quiero seguir siendo infiel, Señor. Tercera pregunta.
Mi ansiedad revela que no confío en la firma divina. Piénselo, de pronto su ansiedad revela que no confía en la promesa divina, que no confía en que Jesús, en que Dios firmó y firmó solo. Es decir, que Él te prometió. Y si Él prometió, se dará. Respóndase, por favor, mi ansiedad revela que no confío en la firma divina. Pregúntese, ¿estoy mirando la ausencia de la llave o la validez del contrato? Miro la ausencia de la llave o la validez del contrato porque todavía no veo la respuesta. Sigo esperando y han pasado años y nada. Piénselo y responda a Dios. Finalmente, creo que mi fe sostiene la promesa o que la promesa me sostiene a mí. Porque cuando Dios firma, aunque yo todavía no vea, la historia ya se está moviendo. La fe no produce la promesa. La fe descansa en el que Dios, en el Dios que ya se comprometió. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Si Dios ya firmó, mi ansiedad es innecesaria. Si Dios ya firmó, mi ansiedad es innecesaria. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a entender esta parte de mi vida. Tú ya has firmado por mí, tú me has prometido y tú has prometido a muchas personas acá en la iglesia, muchas cosas se cumplirán, aún a pesar de nuestra infidelidad. Tú eres fiel y tu promesa es fiel. Llénanos, Señor, de ese gozo, de la paciencia y no de la frustración, y de saber que llegará en el momento menos esperado y nos sorprenderá, porque tú eres Dios que sorprende. Sorprende a esta iglesia agradablemente, sorprende a esta iglesia, cada hermano con sanidad. Sorprende a esta iglesia, Señor, con esas promesas que les has dado. Sorprende a esta iglesia, Señor, tu iglesia por la que diste tu vida, agradablemente. De esas sorpresas, Señor, que traen alegría, paz, satisfacción. Y en este caminar de espera, que sea preparación, no frustración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga.